Nada más dar las gracias a Dios, en primer lugar, dar las gracias a mi familia, dar las gracias a los que están ahorita dirigiendo la Federación de Hemofilia en la República Mexicana, porque es una satisfacción servir y sobre todo animarlos y decirles que yo estoy a las órdenes en lo que yo pueda ayudar también, sin ningún cargo que yo pueda tener. No me interesan los cargos, para nada. Yo voy a seguir trabajando hasta que me muera. Pues señora María Luisa, de veras, muchísimas gracias. Con gusto. Gustazo verla, en verdad. Tenemos ganas de platicar con usted. Con gusto. Bien, gracias. Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Bueno, llegar aquí a las oficinas de la Federación y ver los avances que tienen me da mucho gusto y me siento muy orgullosa, sobre todo por el trabajo que están realizando ahorita los que están en la mesa directiva o la junta directiva, como le llaman ellos. Para mí fue recordar los tiempos de cuando nosotros compramos este predio. Este predio fue comprado pues con pocos recursos que habíamos obtenido de un congreso mundial. Y con esos pocos recursos pues se pudo conseguir este lugar que no era ni remotamente lo que está ahorita. Mi esposo es ingeniero civil y bueno, y con sus amigos lo repararon. Pero antes, esto cuando se compró, pues había un piso de madera, abajo había muchísimas ratas, pero muchísimas. Y luego, bueno, ellos se encargaron de limpiar todo, de reforzar las paredes y todo eso lo hicieron en forma gratuita todo el equipo de trabajo de mi esposo junto con él. Y afortunadamente, bueno, se pudo inaugurar precisamente en 1994, se pudo inaugurar en agosto. Y vino la doctora Carol Casper, que es una eminencia médica, que ella vive en Los Ángeles, en Pasadena en sí, y para nosotros fue un orgullo que ella viniera, porque siendo una eminencia médica, pues ella siempre estaba muy cerca de México, y viendo también los avances que se tenían en México, porque antes nos daba mucha curiosidad saber que nos tenían un concepto de que los mexicanos no queríamos hacer nada por los pacientes. Y yo digo que esto fue una obra que se logró, pero yo también le contaba ahora a Minerva y a Manuel que se logró con carácter, se logró con decisión y ser radical en muchas cosas. Claro, se ha llevado también sin tantos pleitos, sin tantas cosas entre las autoridades, sino nosotros sumamos con las autoridades, buscamos alianza con las autoridades, tanto el Seguro Social como el ISSSTE, como la Secretaría de Salud, que fue el principal apoyo que tuvimos nosotros. Y gracias a Dios, bueno, este predio se pudo poner decente para que se inaugurara y siguiera apoyando al paciente con hemofilia. Desgraciadamente yo me tenía que ir a Tabasco. Mi esposo lo cambiaban a trabajar allá. Este es un trabajo gratuito, no se buscan beneficios personales ni mucho menos. Y yo tenía que irme pues allá a Tabasco. Y tenía un proyecto también allá en Tabasco que hacer. Y dejé las oficinas pues en manos ya de otra persona, ya de presidenta a otra persona. Me siento muy emocionada porque se recobraron los objetivos que se requerían para volver a tomar el camino para sacar adelante al paciente con hemofilia. Y las necesidades están aquí en nuestro querido México, en donde necesitamos que el paciente salga adelante. Y yo veo con mucho gusto que han hecho de lo poco que podían tener en recursos económicos, han hecho mucho. Y para mí eso me llena de mucha satisfacción. Yo tenía muchísimos años de no venir para acá, para las oficinas, y ahora pues voy a ir muy tranquila, muy contenta de que están trabajando bastante bien. Y me encantaría que ellos continuaran en el cargo, porque están haciendo un trabajo excelente y no es fácil que quieran trabajar la gente. Ojalá continuaran ellos y yo me sentiría mucho más feliz y tranquila de que algo que yo dejé
adquirido y comprado porque fue fruto de mi trabajo, y lo digo así, aunque suene mal, pero esto lo hice yo, con la ayuda de personas amigas, y se pudo concretar, pero sí ha sido un esfuerzo muy grande el que se hizo en esa ocasión. Nosotros, y digo nosotros por decir nosotros, pero realmente fui la que logró que se incluyera en el cuadro básico el factor antihemofílico en 1993. Fue un regalo de Navidad que me entregó el doctor Norberto Treviño, y afortunadamente con eso ya se logró que en el 96 el ISSSTE también lo incluyera en el cuadro básico. Y digo lo hice porque prácticamente iba yo sola. Simplemente me acompañaba mi bolsa, papeles y mi presencia, nada más. No había más nadie que me acompañara, y lo logré, gracias a Dios. Yo creo que me siento muy bendecida por Dios, porque me ha podido iluminar cuando he tenido que tener una luz para seguir. Y no necesito estar aquí, ni necesito tener cargo, ni necesito nada para ayudar. Una vez platicé con un doctor en los bordes fronterizos, que fue una reunión que se hizo en El Paso, Texas, en donde yo le decía que sin cargo de ser presidenta, sin cargo de ser eso, yo iba a seguir ayudando al paciente con hemofilia en cualquier trinchera que yo estuviera. No necesito ningún cargo para seguir, y voy a seguir trabajando. Ahorita en la tabasqueña hemofilia está en manos de mi hijo, y yo soy una fuentecita más que lo va a apoyar, y estoy detrás de él, pero eso no quiere decir que él no tenga su propio criterio, su propio pensar, su forma de decidir, y lo está haciendo bastante bien. Y yo quiero ya dedicarme un poquito más a mí, quiero dedicarme más a mi pintura, quiero dedicarme más a hacer los obsequios para los médicos, que me encanta pintar para ellos, porque les debo muchísimo. Los médicos han sido para mí los grandes aliados. Sin los médicos yo no hubiese podido avanzar, porque son ellos los que dan el tratamiento, y son ellos los que me ayudan a mí también a sostenerme. Y en Tabasqueña Hemofilia la mayoría de la junta directiva son médicos. Por ahí alguien dijo, un paciente dijo que yo prefería a los médicos. No es que los prefiera, es que son la entrada, y el que maneja al paciente es el médico. Y bueno, puede estar conformada la federación o la asociación, puede estar tener un tesorero que sea un paciente, puede ser el presidente, puede ser un paciente, una mamá o alguien, pero tiene que estar detrás un equipo de médicos bien conformado, bien integrado. Yo cuando fui la primera vez con el doctor Enrique Wolper Barraza, que era subsecretario de salud, en la época en que el doctor Cubate fue el secretario de salud, yo le comentaba a él que yo estaba acostumbrada al manejo integral del paciente con hemofilia, porque mi hijo se atendía en Houston. Y ahí lo veía la fisioterapeuta, el ortopedista, el odontólogo, lo veía un equipo de médicos completo. Y aquí nada más todo se originaba nada más en torno al hematólogo. Sí, el eje es el hematólogo, porque él tiene que ver con el odontólogo, tiene que ver con todo, sí, pero es un equipo que todos tienen su criterio propio y tienen que hacer las cosas pues en conjunto. Pero no nada más es el hematólogo, es un equipo de médicos que abarca varias especialidades. Bueno, abarca hasta cirugía plástica constructiva, porque yo ya lo vi, ya lo comprobé, de un paciente que lo atropellaron, prácticamente su pierna quedó destrozada, y fue una cirugía plástica reconstructiva. Y se necesita también hasta un cirujano plástico, y eso no está contemplado dentro del equipo de médicos a nivel mundial, pero sí se necesita, porque si pasa un caso como estos, se requiere. Es un equipo completo que se requiere, y más que nada también los apoyos psicológicos. Los apoyos psicológicos se tienen abandonados en casi todo el mundo, en todo el mundo. Se necesita mucho apoyo psicológico, pero trabajar con ética, y trabajar no con el yo-yo, sino trabajar en equipo con todos los demás integrantes del equipo multidisciplinario, y trabajar también con las mamás,
trabajar con los abuelos, con los tíos, con los familiares, los hermanos, porque eso, el tener hemofilia no es nada más el paciente, es el entorno familiar lo que lo cubre todo. O sea, no nada más es el paciente el que sufre toda la familia, hasta los amigos sufren también. Yo me recordaba una amiga hace poco que ella se acordaba de cuando mi hijo estaba muy pequeño y decía, vivíamos en la zozobra. Dice, nos traía, dice, en la zozobra de que no le fuera a pasar esto, no le fuera a pasar el otro. Y le digo, ¿a poco así lo considerabas? Y dice, sí, lo consideramos parte de nosotros. Entonces también los amigos están en torno a ellos. Y gracias a Dios, bueno, pues mi hijo tiene una hemofilia moderada y pudo salir adelante pronto. Pero los severos también salen adelante. Este chico que nosotros tenemos ahorita en Tabasco, que está hospedado en el centro de enseñanza, llegó sin caminar y ahorita está caminando. Y ese es el mayor pago. Yo ya no acepto reconocimientos de papel. Le digo que el reconocimiento está en el paciente con hemofilia cuando sale caminando sin muletas, sin silla de rueda. Y ver la satisfacción que tiene esa persona que ya va caminando y se vale por sí mismo. Creo que ese es un reconocimiento que se lleva en el alma, en el corazón. Ese no tiene precio. Ese no tenemos cómo calificarlo, porque es una sensación que siente uno en el corazón, que emociona, y digo yo, bueno, pues vale la pena haber dejado algo en este camino que Dios nos puso. Yo soy muy creyente de Dios, creo mucho en Dios, en su gran poder, y yo creo que me puso por alguna razón nació mi hijo, por alguna razón decidimos hacer todo esto. Afortunadamente yo no tenía necesidad con mi hijo, pero bueno, las circunstancias me llevaron a hacerlo y se logró. Hace poco leí la historia de una señora que escribió un libro relacionado con la hemofilia, y curiosamente la historia que cuenta la señora en la entrevista que le hacen no menciona el nombre de la señora que ayudó en esa época a su hijo, pero es una historia que me sé bastante bien y de memoria. Y yo digo, bueno, si se logró que ese muchachito tan pequeñito, ya sea un hombre, saliera adelante, pues ese es el pago que uno recibe. No importa si el nombre está o no está el nombre, uno lo hace y ya. Esa es la satisfacción que uno se va a llevar. ¿Qué necesitamos ahorita a mis 70 años? ¿Qué necesito? Una recámara, una cocineta quizá, mi taller de pintura y nada más. Ya no necesita uno ni una casa grande, no necesita uno tantas habitaciones, no necesita tantas cosas para poder vivir. Ya se va uno reduciendo y concretando a espacios pequeños. ¿Por qué? Porque no nos vamos a llevar nada. ¿Qué nos vamos a llevar cuando estemos ya, nos llame Dios? Nada. Entonces vamos a dejar en el camino cosas buenas, cosas positivas que le sirvan a todos los demás. A mí me hizo una trampa una doctora en el Instituto Nacional de Pediatría, donde se atendía a mi hijo. Yo vivía la hemofilia como muchos la viven en forma egoísta, solo mi hijo y nada más yo. Pero en los largos años que yo tenía de estar yendo al instituto, nunca me había tocado con otros niños con hemofilia. Entonces ese día la doctora me tendió una trampa, porque yo llegaba al hospital y era yo la primerita en pasar. Pero ese día me atrasó ella a propósito y me atrasó tanto que me tocó ver con los pacientes con hemofilia y yo vi que había mamás que se recurría a la lágrima, otro niño que usaba muleta, otro que iba en silla de rueda, y yo volteaba a ver a mi hijo y yo lo veía diferente porque mi hijo está muy bien. Y le digo, ¿pero su hijo tiene hemofilia? Sí tiene hemofilia, ¿pero por qué está así? Y pues es que eso, así es la hemofilia, y cuando eso también, si le golpean la cabeza, se pueden morir. Entonces esa resignación que tenía alguna mamá me hizo preguntarle a la doctora, ya cuando me pasó a consulta, doctora, ¿por qué la hemofilia en esos niños está así? Dice, porque no todos son María Luisa y Eugenio, que pudieron sacar a Jorge Enrique. Dice, adelante, hay carencias, señora. Nuestro país es muy pobre en el tratamiento del paciente con hemofilia. Le digo, ¿pero qué le ponen entonces aquí a los niños?
Y me dice, se le ponen plasma, sangre total o crioprecipitado. Le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué están usando eso? Y yo ni sabía qué cosa era un crioprecipitado, para ser franca. Y ya me lleva ella a ver a un niño donde estaban aplicando el crioprecipitado y sí, pues vi que era un sufrimiento terrible. Y me doy cuenta que realmente un crioprecipitado que era derivado de un donador de sangre no tenía las unidades respectivas que le correspondían al niño. Entonces yo también había asistido a varios congresos donde veíamos que el volumen de líquido que se le metía al niño, si era por sangre o por plasma, pues era demasiado y podía venir un paro cardíaco. Entonces eso yo me lo aprendí. Y le dije a la doctora, bueno, pues yo creo que hay que hacer algo. Por eso la cité y por eso la traje que viera a los niños con hemofilia. Yo salí pues dándole gracias a Dios de que mi hijo estaba bien, dándole gracias a Dios que tenía una familia y también que me iba a enfrentar a muchas cosas. Y decidí hacerlo, decidí hacer el movimiento. Y empecé sola. Muchos se anexaron, pero muchos vivieron su mundo de ellos y a veces me dejaban sola, pero no claudiqué. No claudiqué y eso yo lo tengo en mi corazón. No necesito que lo diga nadie. Lo tengo en mi corazón y eso lo voy a tener toda la vida. Yo cuando empecé yo decía que necesitaba yo muchos cerillos iluminados que me ayudaran a lograr la sonrisa de un niño. Y yo decía, ayúdame a sonreír si eres parte de esos cerillos iluminados. Pero siempre recuerda que el fuego lo vas a tomar de la hoguera encendida, que es Dios. Y ese era un párrafo que yo terminaba todas mis cartas. Yo para poder conseguir una ayuda hasta de un hotel, que yo antes llegaba a un hotel y gracias a Dios me daban hoteles de 5 estrellas cuando iba yo a un estado de la República y era gratis el hotel. ¿Por qué? Porque yo mandaba cartas a varios hoteles y alguien me respondía que sí me daba la cortesía y yo pues iba, me apoyó la línea aérea, en esa época era Mexicana de Aviación, después me apoyó Aeroméxico y no me cobraban una miseria del boleto, o sea, una cosa risible pues el precio del boleto, y yo les agradezco que conté con todas esas lucecitas para poder caminar. No se necesita ser rico ni tener mucho dinero para poder hacer una obra cuando se quiere hacer, porque al fin de cuentas los cerillos se encuentran y están si uno los busca, pero hay que tener carácter. Decía un señor de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta fue una santa, está convertida en santa. Pero la Madre Teresa de Calcuta tenía también carácter y también no le importó dejar pendiente un reconocimiento con tal de atender a sus enfermos, pero ella era una santa y nosotros somos ya seres que tenemos otras formas de vivir, otras formas de ser, pero que tenemos que aprender, como ella decía, dar hasta que duela, ¿no? Y así tenemos que aprender de todos esos grandes hombres o grandes mujeres que nos dejaron una enseñanza en la vida. Tenemos que aprender de Jesús, que Jesús también fue una persona, el Hijo de Dios, que nos dejó muchas enseñanzas, pero que también él tuvo defecto. Y muchos dicen, ¿por qué dices tú que es un defecto? Sí, porque él tuvo ira cuando corrió a los mercaderes del templo. Demostró una ira. Entonces él ahí fue un poquito, vamos a decir, débil en el momento en que demuestra esa ira, ¿no? Pero entregó su vida por nosotros. Entonces nosotros, seres terrenales, ¿qué podemos hacer? Lo mejor que podamos, ayudar a nuestros semejantes, ayudarlos lo mejor posible, hasta donde podamos. Yo creo que yo voy a seguir en esto, trabajando hasta que Dios me diga, hasta aquí llegaste. Así voy a seguir. Siempre piensan que fue por mi hijo y no fue por mi hijo. Mi hijo estaba bien. Sí, mi hijo tenía tratamiento, mi hijo tenía todo y no éramos ricos, pero teníamos para poderlo sostener y ver el sufrimiento de los demás niños es muy duro, era muy duro, sí, muy duro, con secuelas invalidantes.
muchos adultos resentidos con la vida, y eso decía yo, pero no puede ser, no puede estar así, ¿no? Y entonces yo lo que he hecho yo con muchos pacientes que están resentidos con la vida, le digo, mira, apréndete a perdonarte tú y aprende a perdonar también, porque si Dios nos perdonó, ¿por qué tú no te puedes perdonar? Perdónate primero tú, porque te tienes que perdonar muchas cosas. Primero por comenzar, quitarte el resentimiento. El resentimiento es un sentimiento muy feo que no le deja vida a nadie, ¿no? Y pienso que si nos quitamos eso, podemos aprender a dar a los demás. Y es cuando nosotros vemos pequeñito nuestro problema y vemos que podemos ayudar a los demás. Y yo creo que esa ha sido la misión que he tenido yo, de hacerlo. Sí cuesta mucho sacrificio, por supuesto. Cuesta dinero, cuesta sacrificio familiar, personal. Y a veces, aunque muchos no lo sepan, pero a veces nos hemos quedado hasta a veces sin nada con tal de poder seguir ayudando. Claro. Quien no vive esto adentro, quien no lo vive adentro, va a seguir en su jueguito de querer sobresalir, pelear, etc. Quien no lo vive adentro. El que lo vive adentro con corazón, con sentimiento, ese lo va a entender y lo va a comprender. Hizo en 1991 la federación. Primero fue Tabasqueña Hemofilia en el 89 y luego la federación, pero para hacer la federación, que fue motivada por el doctor Enrique Wolper, que yo hice la federación, teníamos que tener 5 asociaciones para hacer federación. Entonces invitamos a la del Estado de México, invitamos a una de Jalisco, se hizo una en Chiapas, se hizo, bueno, la de Tabasco, y se hizo una del Instituto Nacional de Pediatría, que con esa ya logramos las 5 asociaciones que se requerían para hacer una federación. Y se fundó prácticamente en octubre de 1991 y lo hicimos en casa de una de las señoras que también ayudaron mucho. Y bueno, ella hizo su papel, lo hizo bien. Y fue en su casa donde se decidió que bueno, dado el trabajo que yo estaba haciendo, bueno, que era la presidenta fundadora. Y pues me llenó de mucho gusto y seguimos trabajando en eso, pero fue en el 91. El Congreso Mundial, que realmente en esta vida es muy curioso. El Congreso Mundial lo íbamos a pelear la sede para México y la sede se ganó, pero la quería hacer un grupo de médicos que bueno, que ellos con sus razones, ellos querían hacerlo y tener en segundo lugar a la federación. Y entonces ahí sale la guerrera de María Luisa y dice no, porque si la federación es la que lo va a hacer, porque es la Federación Mundial, la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, pues es la federación la que tiene que llevar la batuta. Y lo gana la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, gana la sede en el 94. Nos toca una mala época porque el señor Charles Carman era el presidente de la Federación Mundial y se enferma. Él muere con VIH y nos quedamos solos prácticamente. Él vino al Congreso, pero ya vino muy enfermo. Y desgraciadamente nos dejan solos y me queda el paquete. Digo yo, me queda el paquete porque nadie más lo tenía que hacer. Yo creo que si me hubiera decidido un congreso así, no lo hago. Pero una anécdota muy curiosa fue que la primera reunión de los médicos para los ponentes fue en Milán. Y yo me fui con el boleto, junto con el doctor Ambriz, que era el presidente del congreso, me fui con el boleto de ida, más no con el regreso. Y tampoco tenía dinero para la cena de todos los médicos, y yo me comprometí a pagarle sus gastos allá. Y yo decía, pues ¿cómo le voy a hacer? Pero Dios no me deja sola. Encontré un patrocinador y se encargó de ir a dejar su tarjeta de inmediato al hotel, cubrió las habitaciones. Y le digo, y ahora la última molestia, no tengo el boleto de regreso. Y dice, ¿a qué hora se quiere ir? Le digo, bueno, me quiero ir mañana temprano.
Bueno, perfecto. Yo veo el boleto y le dejo el mensaje aquí. No había celulares en esa época. Le dejo el mensaje aquí en el hotel de a qué hora es su vuelo y todo, y va a tener su boleto. Le digo, pero es el mío y el del doctor. Sí, los dos. No hay problema. Y salí adelante. Pero si me volvieran a decir ahorita, haz el congreso así, no lo hago. Creo que no lo hago. Claro. Bueno, cuando se construye el Centro de Enseñanza de Hemofilia, que fue gracias a un gobernador, el licenciado Manuel Andrade Díaz, quien se interesa, a pesar de no ser amigos, no ser conocidos, pero tuve la dicha de que las piezas del ajedrez se acomodan siempre. El licenciado Andrade, recién entrado al gobierno, le toca una comida con un magistrado de aquí, y él le ofrece que vaya a Tabasco, conozca Tabasco, y le dice, mira, yo no puedo ir, dice, tengo mucho trabajo, pero sí te voy a pedir un favor, ayuda a la señora María Luisa Bastar. Y dice, pero ¿por qué la voy a ayudar o qué? Ella te va a decir, Y sí, efectivamente llegó el licenciado del su vuelo y me habló y me dijo que quería platicar conmigo. Y entonces me dice, pero es que el licenciado, dice, ya se me fue su nombre, dice. Le digo, es el licenciado Payares, le digo. Él, le digo, es su papá de 2 jóvenes con hemofilia, le digo que en un momento dado se ayudó. Y creo que eso lo motivó al licenciado Andrade para empezar a construir el Centro de Enseñanza de Hemofilia, y fue el primero que aportó el primer dinero. Dice que le salían muy caros los desayunos, porque en cada desayuno que lo invitaba yo, le ponía yo la tarjetita, necesito 2 millones, 3 millones de pesos, y dice que eran los desayunos más caros que le tocaban. Pero fue gracias a él. Después, bueno, tuve mis bajas con otros gobiernos, y vuelvo a recuperarme con Arturo Núñez. Y bueno, y ahorita estamos pasando, pues como están pasando todos, yo creo que en el país, la pandemia nos perjudicó, también los recursos en la asociación bajaron porque los empresarios que nos apoyaban pues no tienen los recursos para podernos seguir apoyando. Sin embargo, no nos podemos quejar totalmente, porque aunque sea una gotita, siempre llega, y esa gotita para nosotros es muy valiosa. Son muchos momentos históricos que podíamos mencionar, pero yo creo que de los más importantes fue inaugurar ese centro de enseñanza, que es el segundo del mundo. El primero está en Murcia, en España, en un municipio que se llama Totana, y el segundo del mundo está aquí. En Argentina hay una fundación, yo fui a conocer la fundación, está bastante bien, pero no el concepto que nosotros tenemos como centro de enseñanza de hemofilia, porque aquí pues el hospedaje es constante para los pacientes que llegan. Y no nada más son de Tabasco, o sea, a veces nos llegan por ahí alguno de Michoacán, o nos llega uno de Durango, nos llega uno de Tijuana, de algún lugar, y bueno, son recibidos. El tratamiento que comenzó en 1993, que se logró en el cuadro básico, se ha ido superando. ¿Por qué? Porque han trabajado también los que siguieron detrás de mí, lo hicieron. Y ahora yo le reitero, la señora Minerva, la junta directiva que tienen todo, bueno, pues ellos han seguido trabajando mucho y luchando en buenas lides con las autoridades médicas, y eso es bueno. No pelear porque eso no nos lleva a nada, no nos lleva a favor del paciente nada. Y creo que llevar buenas lides con las autoridades médicas es el incremento también del medicamento. Fíjense que curiosamente hay muchas quejas sobre el desabasto de medicamentos, pero en hemofilia prácticamente yo digo que hay abasto. Quizá no el 100%, pero sí hay abasto de medicamentos. No podemos decir que se muere un paciente por falta de medicamento, porque también se consiguen donativos de medicamentos, y yo creo que esos donativos de medicamentos han salvado a muchas vidas, o han prolongado vidas, como dijo un doctor. Nadie salva vidas, sino se prolongan vidas, nada más. Y yo creo que se ha incrementado más el abasto, hay un poquito más de interés en las autoridades, y eso es bueno, o sea, todo lo que se vaya sumando. A mí me sorprendió todo, que dentro de
de lo modesto que se pueda tener y los pocos recursos que se puedan tener, yo veo que aquí está, me siento pues como en casa, y sí los felicito a los que están actualmente porque por haber recobrado ese objetivo principal que era lo que se requería para la federación, y pienso que esto no se va a caer. Hay buen interés también en INSABI. Hay un doctor que conoce muy bien de hemofilia y sabe bastante bien de hemofilia, y yo creo que él no nos va a desamparar, y seguimos batallando con el abasto para que llegue a un 100%. Sobre todo que llegue a los lugares en donde no hay nada. Pero, por ejemplo, antes no había nada en Chiapas y ahora ya tienen tratamiento, pero hay algunos lugares en donde no hay nada todavía. Nada más dar las gracias a Dios, en primer lugar, dar las gracias a mi familia, dar las gracias a los que están ahorita dirigiendo la Federación de Hemofilia en la República Mexicana, porque es una satisfacción servir, y sobre todo animarlos y decirles que yo estoy a las órdenes en lo que yo pueda ayudar también, sin ningún cargo que yo pueda tener. No me interesan los cargos, para nada. Yo voy a seguir trabajando hasta que me muera. Pues señora María Luisa, de veras, muchísimas gracias. Con gusto. Gustazo verla, en verdad. Tenemos ganas de platicar con usted. Con gusto. Bien, gracias. Nada más dar las gracias a Dios, en primer lugar, dar las gracias a mi familia, dar las gracias a los que están ahorita dirigiendo la Federación de Hemofilia en la República Mexicana, porque es una satisfacción servir, y sobre todo animarlos y decirles que yo estoy a las órdenes en lo que yo pueda ayudar también, sin ningún cargo que yo pueda tener. No me interesan los cargos, para nada. Yo voy a seguir trabajando hasta que me muera. Pues señora María Luisa, de veras, muchísimas gracias. Con gusto. Gustazo verla, en verdad. Tenemos ganas de platicar con usted. Con gusto. Bien, gracias. Lasalud.mx